Estudiantes, muy buenas noches a todos. Les agradezco mucho la puntualidad. ¿Me confirman por favor el audio? Perfecto, ¿la pantalla también la están viendo? Listo, muchachos. En la webconferencia de hoy vamos a realizar el tema de refuerzo correspondiente a la unidad 4. Tenemos que tener presente que en la unidad pasada veníamos trabajando con arreglos y con bucles, y en esta unidad lo que vamos a hacer es hacer una implementación. ¿Todos escuchan eco o solo Fabián? ¿Me confirman, porfa, para revisar el audio? Permítanme, yo cambio de diademas y ya continuamos. ¿Me confirman ahora si mejoró algo o está igual? Aló, aló. ¿Sí me están escuchando? Perfecto, muchachos. Entonces les venía diciendo. En la unidad pasada nosotros veníamos trabajando con arreglos y con bucles. La idea en esta unidad es que implementemos ese tipo de conocimientos a través de las funciones. Recuerden que nosotros con las funciones, como lo dijimos en la web conferencia pasada, en la web conferencia teórica, esas funciones tienen varias tareas dentro del código. Nosotros podemos usarla para tomar un problema más grande y dividirlo en problemas más pequeños, o en su defecto para automatizar tareas que encontramos dentro del código. Para el desarrollo de la web conferencia de hoy es tomar el código que realizamos en la web conferencia pasada, en la de refuerzo, e implementar unas funciones dentro de ese mismo código, teniendo en cuenta el paso de arreglos por parámetro y el paso de cualquier tipo de variable por parámetro en realidad. ¿Listo? Entonces vamos a retomar el ejercicio de la vez pasada. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Nos decía, la Universidad UNAD necesita llevar a cabo una encuesta a sus estudiantes con respecto a sus hábitos de estudio, por lo cual el programa debe solicitar al administrador la cantidad de encuestas a realizar. Posteriormente, se preguntará a cada persona encuestada la franja horaria preferida para realizar sus estudios en casa, brindando las siguientes opciones. Tenemos 4 opciones de franjas. Posteriormente nos dice, el programa debe registrar la respuesta de cada estudiante, guardando su nombre, cédula y elección, para al finalizar mostrar la cantidad total de registros por cada franja. Habíamos definido un conjunto de datos de entrada, habíamos definido unas variables auxiliares y habíamos definido unos procesos como tal, es decir, un ciclo for y un conjunto de datos que se van a tomar por consola. El código resultante de esa web conferencia pasada lo tenemos acá. Habíamos definido unas variables de tipo entero para llevar acá o para llevar dentro de ellas los contadores. Tenemos un contador para cada una de las franjas. Tenemos una variable opt que va a ser la variable que nos va a servir dentro de nuestro ciclo principal para llevar el conteo de las veces que se ha iterado ese ciclo, y también para llevar un control sobre el switch. Recuerden que para poder integrar este menú lo que hicimos fue la misma variable de control del bucle la vamos a usar como variable selectora dentro del switch, para no tener que preguntarle 2 veces al usuario y guardar la información en 2 lugares diferentes. ¿Qué más definimos? Definimos una variable que le colocamos tam, que si recuerdan, en esa variable lo que guardamos es el tamaño del arreglo. Lo ideal en el desarrollo del ejercicio que ustedes hicieron la vez pasada
es que esta variable tamaño la tomaran por consola. Al tomar esa variable por consola, pues le estaban preguntando al usuario, dependiendo del ejercicio que estén realizando, le estaban preguntando, no sé, la cantidad de encuestados o la cantidad de votos, etcétera. ¿Listo? Aquí lo definimos así pues por cuestiones de tiempo y facilidad. Ahora, a partir de esta variable de tipo entero que tenemos acá, nosotros estamos inicializando nuestros arreglos. Estamos diciendo que el arreglo voto, que el arreglo bidimensional que se llama nombres y que el arreglo cédulas, todos se van a inicializar con un tamaño de 3 para este caso particular. Después de eso, ¿por qué optamos? Optamos por entrar al menú principal. Dentro de ese menú principal que tenemos, le estamos dando al usuario las opciones para que él obviamente elija una de ellas. Tenemos un switch, dentro de ese switch vamos a tomar cada respuesta que nos dé el usuario y dependiendo de la respuesta que él nos haya dado, vamos a colocarle un mensaje por pantalla, vamos a aumentar en 1, mucho cuidado con este pedazo, vamos a aumentar en 1 el contador de la franja, vamos a aumentar en 1 el contador del total y después le vamos a pedir que ingrese su nombre, que lo vamos a guardar en el arreglo bidimensional y le vamos a pedir la cédula. En la webconferencia pasada habíamos hecho esta especie de paralelo junto con el desarrollo del ejercicio. Habíamos dicho que cada vez que nosotros ingresábamos a uno de estos case, ingresábamos uno de estos nombres, ese nombre venía y se ubicaba en esta parte de acá, ¿verdad? Y así se hacía sucesivamente con el resto de los nombres. Con esto nos asegurábamos de que la información de un arreglo en la posición 0 coincidiera con la información que se estaba tomando en otro arreglo en otra posición distinta, ¿vale? Lo mismo para el voto. Ahora, luego de tomar toda esta información que estábamos haciendo un pequeño consolidado. Con un ciclo for estábamos mostrando el nombre, la cédula y por quién votó esa persona. Luego de realizar ese consolidado, pues estaba calculando el promedio y se estaba mostrando esa información por pantalla. Al igual que en la webconferencia anterior, que no tanto en la webconferencia, que en la unidad anterior, hay algo con respecto a las funciones que ustedes tienen que tener claro y que les va a facilitar mucho el ejercicio. Si ustedes se acuerdan que la vez pasada cuando estábamos realizando esto, los cambios que hicimos con respecto al código de la unidad 2 fueron mínimos, ¿verdad? Lo único que hicimos fue introducir de pronto los nombres, o sea, introducir estratégicamente la parte donde se van a tomar los nombres y colocar el consolidado final, o sea, prácticamente esto fue todo lo que hicimos para poder tomar esa estructura de datos y mostrársela al usuario, tomarla y mostrársela al usuario. Con las funciones vamos a hacer algo similar. ¿A qué voy con esto? Si ustedes tienen claro el funcionamiento precisamente de las funciones, si tienen claro cómo ubicarlas, si tienen claro qué parámetros tienen que recibir, qué tipo de retorno necesita esa función, realizar este trabajo va a ser relativamente sencillo y se van a dar cuenta de eso. Ahora, ¿yo qué les propongo para este código? Que implementemos 3 funciones. Les propongo que implementemos una función para validar estos datos, es decir, para que cuando el usuario nos ingrese esta información, nos estemos asegurando de que efectivamente está ingresando un número entre 1 y 5 y que esa validación se haga a través de una función. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si ustedes se fijan acá, hay algo que podemos automatizar dentro del switch. Nosotros en cada una de las opciones estamos tomando la misma información. Le estamos diciendo que nos ingrese un nombre, que nos ingrese una cédula y estamos guardando el voto del usuario. Podemos crear una función para automatizar este pedazo de acá y con una sola función tomar estos datos del case 2, del case 3 y del case 4, ¿vale? ¿Qué otra función podemos hacer para este código? Podemos hacer una función que nos sirva para mostrar los datos por pantalla, que nosotros le demos unos arreglos, en este caso serían 3 arreglos, y que la función sea la encargada de mostrarnos toda la información por pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con lo más básico, que es validar esta información acá de entrada. Si ustedes recuerdan bien, este tipo de validaciones las podemos hacer con un do while. ¿Cuál es la clave de ese do while? Siempre va a ser colocar la condición lógica correctamente.
Desde que esa condición lógica esté bien planteada, nosotros dentro del do while, ¿qué podemos asegurarnos? Podemos asegurarnos de que sin importar la cantidad de veces que el usuario ingrese más la información, se la vamos a volver a pedir, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de condición lógica podemos estar validando acá? Si nosotros le decimos al usuario, listo. Si le queremos decir al usuario que mientras OPT sea que, ¿cuál sería nuestra condición ahí, muchachos? Los quiero un poquito propositivos acá. Mientras que sea menor a 5, puede ser, Germán, pero si de pronto el usuario ingresa un número negativo, Carlos, acuérdate que diferente de 5 sería más para el bucle principal si nosotros le estuviéramos diciendo, es más, esta opción 5 acá nos está sobrando, porque nosotros tenemos es un bucle for. O sea, ese bucle for no se va a cerrar hasta que nosotros no acabemos con la cantidad de datos que se le dio en la regla. Más bien podemos establecer un rango. Exacto, Germán, nosotros le podemos decir al usuario que ingrese un valor entre 1 y 5. Pues en estos momentos este 5 acá no está haciendo nada porque como tenemos es un bucle for, este bucle for se va a iterar sí o sí 3 veces, porque eso es lo que le estamos diciendo acá en TAM. Pero bueno, digamos que entre 0 y 5. Entonces, esa condición lógica que vamos a colocar acá, ¿cómo sería? Le podemos decir que se ejecute mientras OPT sea menor a qué, mientras sea menor a 1, ¿verdad? O mientras OPT sea mayor a 5. ¿Vale? Con esto nos estamos asegurando que si el usuario nos coloca un número negativo o si el usuario nos coloca un número mayor a 5, que le vuelva a preguntar. Esa es la ventaja de tener ese do while. Entonces vamos a verificar esto. Acá me faltó el punto y coma. Listo. Y verificamos este pedazo de código. Acá se nos está pidiendo la franja. Entonces vamos a ingresar una opción no válida, vamos a ingresar el 6. Vuelve y nos pide las franjas, vamos a ingresar el 7. Nos pide de nuevo las franjas, coloquemos un número negativo. Nos pide de nuevo las franjas, entonces ingresemos un dato válido, el 1. Listo, ahora sí nos permitió pasar y nos está pidiendo el primer nombre de la franja 1 para asignar el voto. Bien, hasta ahí el funcionamiento de ese dato de validación es claro, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos en la unidad pasada, eso lo vimos desde la unidad 2, el funcionamiento de los bucles. ¿O hay alguna duda con esto para continuar? Nos pregunta Andrés, ¿cómo se puede acomodar el bucle para que en el momento que el usuario por error ingrese un carácter? Sí, eso es un problema que tenemos en C. Cuando el usuario por error ingresa un carácter, dependiendo del compilador con el que ustedes estén trabajando, esto se puede quedar pegado en un bucle infinito. ¿Vale? Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos establecer un rango dentro de los números, lo que les decía en la web conferencia pasada. Dentro de C nosotros no tenemos una implementación completa o clara, por así decirlo, de los caracteres. Nosotros lo que tenemos es una reinterpretación del código ANSI. Si ustedes se fijan, miren, yo acá me coloqué una letra A y me mandó directamente a la opción 1. Puede que si coloco la letra B me ingrese directamente a otro lugar. Para validar esto nosotros tendríamos que entrar a validar los códigos que hay precisamente dentro de la tabla del ANSI. En este momento yo creo que no es bueno que lo toquemos porque puede generar mucha confusión. Pero si quieren yo les puedo dejar un ejemplo aparte junto con el código de la web conferencia para que ustedes lo revisen. Listo, porque es un tanto más complejo el tema, ¿vale? Pero de momento pues confiar en que el usuario va a meter correctamente un número, porque se le está pidiendo es un número. ¿Listo? Entonces, continuamos. Ahora, con respecto a esto, nosotros queremos colocar esto dentro de una función, ¿verdad? Lo podemos hacer de varias formas. Nosotros podemos crear una función de tipo nula que tome los datos
y pasarle de pronto por referencia los datos a ese parámetro, por parámetro y referencia a esa función. Pero es mucho más fácil crearla de un tipo específico. ¿Cómo? Les voy a mostrar un ejemplo. Si nosotros creamos, por ejemplo, una función de tipo entero, sabemos que sí o sí ella nos va a devolver un dato de tipo entero, ¿verdad? Entonces a esta le podemos colocar validar. Y dentro de esa función validar no va a recibir ningún tipo de datos, solo va a tener un valor de retorno que va a ser un valor de tipo entero. ¿Cómo va a funcionar esto acá? Bueno, vamos a la parte de abajo a definir la función, acuérdense. Primero hay que declararla y luego la definimos. Si nosotros tomamos esta función validar, ¿qué queremos colocar dentro de esa función? Pues nosotros queremos colocar precisamente el dato que se va a validar. En este caso, ¿qué le vamos a decir? Bueno, le vamos a decir, inclusive nos podemos traer este código tal cual como lo tenemos acá. Esto es lo que vamos a colocar dentro de nuestra función. Esto acá me sobra. Esa validación la vamos a hacer acá. ¿Qué nos hace falta? Tengan mucho cuidado, muchachos, cuando estén pasando código dentro de una función, porque tienen que tener en cuenta el alcance de las variables. Nunca se les olvide esto y esto les da muchos problemas cuando trabajan con funciones. Si ustedes tienen claro el alcance de las variables, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Esta OPT que tengo acá, así como me traje este código, ¿ustedes creen que va a funcionar? ¿O que me va a dar un error o que va a funcionar pero me va a dar algún error raro? ¿O con respecto a lo que hablamos del alcance, esto no se puede hacer? ¿Ustedes cómo ven esto? Sí se puede porque es de tipo entero, nos dice Guillermo. Listo, esperemos a ver qué nos dice Germán. Continuamos. Bueno, mientras Germán acaba de escribir, vamos a compilar esto. Listo, a ver qué nos dice el compilador. Miren, de entrada nos está diciendo que OPT, esta OPT que tenemos acá dentro del código, dentro de la función validar, no ha sido asignada, que no ha sido declarada. Recuerden que esta delimitación que tiene la función main, miren que va desde la línea 9, el cuerpo de la función main, miren, va de la línea 9 hasta la línea 125. Recuerden que las variables que nosotros creamos acá arriba, todas estas variables, solo van a existir, entre comillas, dentro de ese cuerpo. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, la función validar tiene un cuerpo totalmente diferente. Miren, comienza en la línea 127 y va hasta la línea 144. Entonces, si nosotros tenemos la variable arriba, esa variable no va a tener alcance hasta la parte de abajo. ¿Listo? Muy bien, Isabel. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Nosotros tenemos que declararla dentro de la función. Entonces, acá adentro tendríamos que tener en cuenta que necesitamos esa variable. ¿Listo? Si nosotros solo necesitáramos, y mucho cuidado con esto y no quiero que se me van a confundir con esto, si nosotros solo necesitáramos pasarle el dato de OPT a esta función para que hiciera de pronto algo diferente, pues se lo pasábamos por parámetro, como vamos a hacer ahorita con los arreglos. Acá le estaríamos pasando OPT y aquí ya no sería necesario crearla. Pero como el dato que vamos a tomar precisamente, miren, nos lo va a dar acá el usuario con scanf, pasarlo por acá va a ser irrelevante, porque al fin y al cabo esos cambios que nosotros hagamos en esta OPT no se van a ver reflejados en esta OPT que tenemos acá arriba. Recuerden que son totalmente diferentes. Ahora, ya que Guillermo toca el tema, quiero hacerles una aclaración con eso. Recuerden que está prohibido usar variables globales. ¿Qué son las variables globales? Por ejemplo, cuando Guillermo nos dice, permítame un momento, muchachos.
Un momento, muchachos. Listo, muchachos, ahora sí continuamos, qué pena. Efectivamente, la rúbrica dice que está prohibido, que no está permitido usar variables globales. ¿Qué son las variables globales? Cuando nosotros declaramos, por ejemplo, esta variable opt, si nosotros la traemos para acá afuera, miren, fuera de la función main, esto no es, fuera de la función main, fuera de las otras funciones, fuera de todo, miren. Ella en estos momentos, esta variable, no está delimitada por absolutamente ningún cuerpo, está por encima de todos. ¿Eso qué hace? Hace que esta variable sea visible para todos. Es como si esto fuera un país, partamos de que la función main es un país, de que la función validar es otro país, pero todo esto que tenemos acá atrás es el continente. Todo lo que tenemos blanco es el continente. Entonces, obviamente, si ella está declarada para el continente, pues dentro de este país la pueden ver y dentro de cualquier país que declaremos dentro de ese continente, pues va a ser visible esa variable. ¿Qué pasa con las variables locales? Y especialmente en C. Si ustedes se han dado cuenta, muchas veces tenemos problemas con el buffer y muchas veces ese buffer nos ocasiona estragos dentro del código. Si ustedes trabajan con variables globales, hay momentos en el que el valor de esa variable global puede verse afectado en cualquier parte del código sin que ustedes se den cuenta. Puede que acá en un código de 100, 200, 300 líneas ustedes no lo vayan a fijar, pero en un programa mucho más complejo, usar variables globales no es una buena práctica de programación, sobre todo porque ustedes no pueden tener control sobre en qué momento van a cambiar esa variable. Si ustedes por error definen otra variable opt y esa variable opt queda dentro de un alcance, por ejemplo de esta función main, recuerden que la variable que esté a nivel local va a tener prevalencia sobre la que está por fuera. Entonces puede que esta opt acá afuera tenga un 1, pero si yo a esta opt de acá adentro le puse un 5, las operaciones que se hagan dentro de este main van a ignorar este valor y van a trabajar con este dato, ¿vale? O si ustedes calculan una información y al final les dio 5 y ustedes dicen, miren, la guardé dentro de este opt. Quedó guardada fue dentro del opt que está dentro del main. Esta opt que está acá afuera quedó exactamente igual. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante partan de eso. Una buena práctica de programación es no usar variables globales, ¿vale? Es lo mismo como cuando ustedes están trabajando con programación orientada a objetos. Muchas veces cuando trabajan con programación orientada a objetos, dentro de las clases dejan las variables públicas. Dejar las variables públicas es como ir ir al revés de lo que plantea la programación orientada a objetos, sobre todo la encapsulación. Lo ideal es que esas variables queden privadas y solo puedan accederse a través de los métodos de la clase. Algo similar está acá. Si ustedes declaran variables globales, digamos que no es lo más ortodoxo para este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, por favor, no coloquen variables globales dentro del código porque eso de entrada les va a bajar puntos. ¿Listo? Entonces, continuamos. Entonces, ya habiendo hecho la aclaración con respecto a estas variables, seguimos con esto. Entonces, como esta opt no la tenemos, no la tenemos declarada acá, la declaramos en la línea 128 y ahora ¿qué proseguimos? Acá nos falta algo importante. Importante no, importantísimo. ¿Qué debe llevar toda función que tiene un tipo específico? Un return, muy bien. Entonces nosotros acá tendríamos que estar devolviendo la variable que queremos que se devuelva a la función principal. En este caso, pues nosotros ¿qué queremos devolver? Pues queremos devolver opt. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Lo mismo que estaba haciendo arriba. Va a entrar, se le va a pedir al usuario una opción, mientras el usuario no coloque un dato que esté dentro del rango que le decimos, esto se le va a pedir una y otra vez.
Ya cuando el usuario haya ingresado una opción válida, esa opción, ese dato se va a devolver a la función principal. Pero entonces en la función principal, ¿qué nos haría falta? Recibir y guardar ese dato en algún lado, ¿verdad? Pues nosotros ya tenemos definida una variable para eso. Miren, tenemos opt y tenemos claro que el opt de arriba es diferente al de abajo. Entonces, ¿a qué va a ser igual opt? Va a ser igual a lo que nos devuelva la función validar. ¿Listo? Si nosotros ejecutamos esto, va a funcionar exactamente igual a como lo estaba haciendo hace un rato. Si colocamos cualquier valor no válido, nos va a volver a preguntar hasta que ingresemos algo que sí nos sirva y ahí nos va a redireccionar, es decir, va a continuar el flujo de ejecución de acá para abajo. Que esta validación de datos ustedes la pueden usar de una forma diferente, claro. Si ustedes le quitan este menú, por ejemplo, y le colocan solamente ingrese un dato o algo similar, incluso, bueno, ahorita hacemos un ejemplo de esto para que la puedan modificar y la puedan usar en varias partes. Pero si ustedes se fijan, esta misma validación tan simple podemos crear una sola función para validar cualquier tipo de dato. Yo creo que sí la vamos a alcanzar a hacer. Vamos a darle un poquito de celeridad porque esa me parece que es importante que la tengan en cuenta, ¿vale? Pero este pedazo quedó claro cómo está funcionando esta función que se llama validar, lo que se está devolviendo acá arriba. Perfecto. Ahora, dijimos que íbamos a automatizar este otro trozo de código, que necesitábamos una función para tomar el nombre, para tomar la cédula y para tomar el voto. Ahora, cuando nosotros necesitemos automatizar esto, algo que ya tenemos listo, hay que tener en cuenta una cosa fundamental. Si yo me voy a llevar, por ejemplo, ustedes hagan siempre este ejercicio. Si yo necesito llevarme este trozo de código que va desde acá hasta acá, ¿qué datos hay dentro de este código que yo necesite pasarle a la función? Esa es la clave de los parámetros. Entonces en este momento me estoy dando cuenta que necesito pasarle un arreglo bidimensional que se llama nombres. Necesito pasarle un arreglo que se llama cédulas. Necesito pasarle un arreglo que se llama voto. Y necesito pasarle adicionalmente, miren, una variable en la que le estoy indicando en qué posición de ese arreglo va a guardar la información. Entonces, hasta el momento llevamos 4 valores. ¿Listo? ¿Qué valor adicional vamos a necesitar? Vamos a necesitar este 1. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita se van a dar cuenta. De momento digamos que 4 valores. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a plantear nuestra función para tomar esos 4 valores. Ahora, si ustedes se acuerdan, como los arreglos son una especie de implementación de punteros, a ellos no, o sea, cuando los pasamos por parámetros, no tienen ese problema de alcance que tienen el resto de variables. Entonces, cuando nosotros le pasamos un arreglo por parámetro, cualquier cosa que modifiquemos en él va a quedar reflejado en el arreglo original, que eso lo explicamos en la web conferencia pasada. En ese caso, nosotros no necesitaríamos que esa función nos retornara algún tipo de valor específico. Lo único que necesitaríamos es que fuera de tipo nulo y que reciba unos parámetros. ¿Qué parámetros son los que vamos a recibir ahí? Bueno, dijimos que necesitábamos el arreglo bidimensional. Entonces vamos a recibir ese arreglo que se llama nombres, que es bidimensional. ¿Qué más vamos a recibir? Vamos a recibir el arreglo de las cédulas. Vamos a recibir los votos. Y vamos a recibir la variable donde nos dice la posición en la que se va a modificar ese arreglo. Recuerden que esta ahí lo que nos está indicando es eso. Para esa iteración, es decir, para la vuelta de ese ciclo, el valor que tenga hasta ahí es la que nos va a indicar en qué posición de ese arreglo vamos a ir guardando la información, ¿vale? Entonces, esa ahí se la tenemos que pasar de alguna forma a nuestra función, que pues para este caso se la vamos a pasar con una variable que se llama pos. ¿Listo? Ahora, ya declarado el arreglo, vamos a definirlo a la parte de abajo. Entonces nos vamos a la parte de abajo
y aquí lo vamos a definir. ¿Qué datos necesitamos colocar dentro de ese código? Bueno, ya los tenemos arriba. Nosotros dijimos que lo que queríamos es lo que está acá y acá. Entonces nos llevamos esto para abajo. Listo. Hasta acá todo bien, ¿verdad? Pero entonces, aquí hay un par de cositas que hay que modificar. Primero, ¿esta i que tenemos acá nos va a funcionar así como está? ¿O por qué variable la tenemos que reemplazar? Muy bien Nicolás, muy bien Isabel, muy bien todos, por pos. Entonces, ya aquí no tenemos esta variable i, sino que tenemos la posición. Perfecto. Ahora, ¿algo más que tengamos que cambiar acá? No, listo, estamos recibiendo nombres, cédulas. Listo, de momento bien. Ahora, cuando vamos a llamar esa variable acá arriba, perdón, la variable no, la función. Como es una función de tipo nula, no tenemos que igualarla a ningún valor. Sencillamente lo que vamos a hacer es llamarla. Entonces, ¿cómo es que se llamaba la función que ya se me olvidó? Se llama tomar datos. Listo, tomar datos. Ahora, viene la otra parte del ejercicio. ¿Qué datos vamos a colocar ahí adentro? Con el orden que dijimos. Entonces dijimos que íbamos a pasar los nombres, bueno, un arreglo bidimensional de tipo char llamado nombres, el arreglo cédulas, voto y posición. ¿Listo? Y esos son los que vamos a proceder a colocar en esa parte. Entonces tenemos el arreglo nombres, bien. Tenemos el arreglo cédulas, el de los votos, que creo que es singular, bien. Y la posición, que la posición para este ciclo sería la i, ¿vale? Y acá este tam vamos a dejarlo como un 1 para hacer el ejemplo más rápido. Listo, entonces vamos a verificar cómo vamos. Miren, ya tenemos dos funciones implementadas acá. Perdón. Ahora sí. Entonces vamos a elegir una franja. Nos dice Isabel que falta el return. No, Isabel, recuerda que cuando las funciones son de tipo nulo, no necesitan el return. O sea, cuando tienen un tipo específico, cuando son de tipo entero, float, double o char, sí necesitan la función de retorno. En este caso, esa función de tipo void no lo necesita. Recuerda que estos arreglos, como les decía ahorita, como son una especie de punteros, lo que hagamos acá abajito, o sea, todo lo que nosotros hagamos acá abajo, se va a ver reflejado en el arreglo original. ¿Listo? Entonces, acá dentro de este nombres que creamos acá arriba, el nombre que guardemos ahí abajo va a quedar guardado acá. Cosa que no pasa, por ejemplo, con opt. Si yo, por ejemplo, le paso, o con esta i, si yo llego a modificar algo de esa i, eso que yo modifique acá dentro de esta función, no se va a ver reflejado en la i que tenemos acá en la función de arriba. ¿Listo? Eso es digamos, una facultad especial de los arreglos, ¿vale? Que solo tienen los arreglos. Las variables normales, como esta i que es de tipo entera, no tiene esa facultad, ¿vale? Veámoslo de esa forma. Listo. Entonces dijimos que vamos a la franja 1, que es la única que tenemos con función. Y miren, y acá nos está colocando, nos está enviando directamente acá. Nos está pidiendo, bueno, el nombre. Entonces vamos a colocar el primer nombre, que va a ser nom1, la cédula que es 111. Y se acabó la ejecución del código porque recuerden que acá en tam colocamos que iba a ser solo un dato, que esto es lo que se supone que le estamos pidiendo al usuario por consola. ¿Qué tenemos acá? Miren, a pesar de que estos datos, miren, los tomamos con la función, este consolidado que quedó acá afuera, miren, que es este ciclo for que tenemos acá, él igual nos está mostrando los datos que tomamos arriba con nuestra función. ¿Por qué? Bueno, les repito, por lo mismo que les decía ahorita, como el arreglo es una especie de puntero, todo lo que modifiquemos de ese arreglo dentro de nuestra función se va a ver reflejado en el arreglo de la parte de arriba. Es como si esas fronteras no existieran para el arreglo,
siempre y cuando lo pasemos como un parámetro. ¿Listo? Porque si yo no paso por ejemplo, este nombre es por parámetro y lo intento usar acá abajo, inmediatamente el compilador me va a decir que nombres no existen. Entonces, esa es una facultad que sirve dentro de los arreglos solo cuando los pasamos por parámetro. O sea, no quiere decir que si yo creo un arreglo acá arriba como voto y lo quiero usar dentro de validar, lo puede hacer así nomás. No, si yo no lo paso aquí como parámetro, ese arreglo yo no puedo acceder a él dentro de esto. ¿Listo? Eso es una condición para que la tengamos presente y para que no genere confusión como esa facultad que tienen los arreglos. ¿Listo? Ahora, bueno, hasta aquí vamos claros. Este pedacito que hicimos, ¿vamos bien? ¿O hay alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Para retomar. ¿Sí, vamos bien? ¿Los demás cómo van? Camilo, Guillermo, Germán, Fabián, Elkin, Isabel, ¿todos bien? Perfecto. Sí, lo que dice Guillermo es cierto. Hay que practicar para el arreglo, pero es más tener en cuenta como esos consejos que les estoy dando. Tener en cuenta que hay que pasarlo por acá para que lo que se modifique en él se vea reflejado en el de arriba. Y tener cuidado con la cantidad de datos que le pasamos, que sea la misma que le vamos a colocar arriba cuando la llamamos. Y sobre todo, cuando nos estemos trayendo un pedazo de código que ya tenemos listo, verificar que todas las variables que vamos a usar en él se las estemos pasando por parámetro. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a los siguientes case. Podemos usar exactamente lo mismo para el otro case. Bien, hasta acá. Miren, exactamente la misma función. Pero acá hay un error. Nosotros acá estamos tomando los datos del case 2. Es decir, estamos tomando los datos de la franja 2. ¿Y qué valor le estamos asignando de voto dentro de nuestra función acá abajo? Le estamos asignando un 1. Entonces, ¿cómo podemos nosotros corregir esto? ¿Alguna idea? Para poder usar la misma función, copiar y pegar ese tomar datos 4 veces no sería válido. Para esa gracia dejamos el código que ya estaría arriba. O sea, la idea es modificar esta función para que esta misma nos sirva para los 4 cases. ¿Listo? Permítanme un momento, muchachos. Listo, muchachos, continuamos. A ver, nos dice Germán colocar opt, un for, otro while. No, miren que lo único que nosotros necesitamos modificar acá es esto. Este pedacito de acá, porque acá le estamos diciendo que vamos a tomar, o sea, que nos guarde el voto 1. O sea, acá estamos diciendo que esa persona votó por el candidato, por el candidato no, eligió la franja 1, ¿verdad? Si nosotros queremos que esto sea, entre comillas, personalizado para cada uno de los cases, les propongo la solución más fácil sería
pasarle un parámetro extra. Entonces yo le puedo decir que va a recibir otro dato que le vamos a colocar elección, ¿vale? Como para que quede más claro. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a decir que el voto de esa persona va a ser igual a elección. Pues en este caso sería este. ¿En qué nos modifica esto? Bueno, si nosotros modificamos esto acá abajo, recuerden que arriba cuando la declaramos tiene que quedar exactamente igual. Y cuando la llamamos tenemos que tener en cuenta, miren, que estamos colocando un parámetro adicional. Si ustedes se fijan acá, en qué variable tenemos guardada nosotros la decisión del usuario al momento de extraer a este switch. Dentro de la I nos está llevando la cantidad de vueltas del ciclo, pero la respuesta del usuario, cuando le decimos al usuario elija una franja, revisemos acá abajo, miren, esa respuesta la estamos guardando en esta variable que está dentro de esta función que es opt. Pero cuando la estamos devolviendo a la parte de arriba, miren, bueno, está quedando en la misma variable opt, pero en la de la función principal. Es decir, esta opt va a tener si el usuario eligió la franja 1, la franja 2, la franja 3 o la franja 4. Entonces, para que esto de pronto quede más claro al principio, si acá nosotros queremos que el usuario, o sea, que se guarde el voto 1, pues le vamos a pasar es un 1. Vamos a decirle, bueno, como estamos tomando los datos en el case 1, pues yo sé que si entró a este case es porque el usuario eligió la franja 1. Entonces le estamos pasando un 1. Este 1 se está pasando directamente a esta variable elección y dentro de esta variable elección se está guardando en el arreglo voto, ¿vale? Lo mismo para el segundo case. Entonces en el segundo case nosotros le vamos a decir, bueno, como yo sé que estoy dentro del case 2, el usuario tuvo que haber elegido a la franja 2, entonces acá le vamos a pasar un 2, ¿sí? Lo que pasa es que esto lo podemos, entre comillas, automatizar, porque yo sé que dentro de opt está guardada esa misma respuesta. Si estamos dentro del case 1 es porque este opt vale 1. Si estamos dentro del case 2 es porque este opt vale 2. Entonces, ya con eso habríamos solventado eso, miren. Y esa misma función nos va a servir para todos los cases de ahí para abajo. Vamos a reemplazar todo esto. Listo, y miren en lo que nos quedó el case. Ese case que estaba mucho más largo, nos quedó en esto. En llamar prácticamente una función dentro de cada uno de los cases, y esa función es la que se encarga, de hacer todo el trabajo. ¿Sí quedó claro esto que hicimos acá al final con esta opt mientras vamos probando el código? Entonces entramos a la franja 1, el nombre va a ser nombre 1 y este señor cédula 111. Y miren, acá nos aparece un voto para la franja 1, 0 para los demás, el consolidado solamente es este de acá y listo. Miren, con esas dos funciones que llevamos ya estamos cumpliendo lo que nos pide la guía. La guía nos pide que se implementen por lo menos dos funciones, que por lo menos una de ellas tenga valor de retorno. Miren, nuestra función de validar ya lo tiene, y que alguna de ellas reciba por lo menos dos o más parámetros. Miren, ya esta función tomar datos está recibiendo dos o más parámetros. Si ustedes se fijan, miren, las modificaciones que hicimos hasta donde vamos son mínimas, y a pesar de esto ya implementamos el código como nos lo exige la guía. Por eso yo les decía que si ustedes tienen claro el funcionamiento de las funciones, qué parámetros deben pasarle, qué información deben pasarle las funciones, qué tipo de retorno necesitan esas funciones, este trabajo yo creo que fácilmente puede ser el más fácil de los cuatro. Pero si por el contrario ustedes no tienen claro el concepto, pues esto se les va a complicar bastante, porque van a tener problema con el alcance. La mayoría de los problemas que tienen los estudiantes en esta fase es por el alcance.
cogen, por ejemplo, este trozo de código que yo me traje para acá abajo, pero no pasan bien los parámetros o no le pasan la cantidad correcta de parámetros o se les olvida que este post tiene que pasarlo y acá dejan la i. Entonces, como el compilador les da un error, entonces ellos vienen y colocan aquí una i. Así como porque sí, y la i está, o sea, la i está sin inicializar, entonces aquí comienzan a guardar información en lugares de memoria que no existe, en fin, ¿listo? Entonces, tienen es que tener claro el alcance de las variables, tienen que tener claro la cantidad de parámetros que le van a pasar, pero esa cantidad de parámetros que le van a pasar va de la mano con las variables que ustedes tengan acá adentro, y eso va de la mano con el alcance, ¿listo? Entonces, si se fijan, lo que hemos hecho hasta el momento ha sido bastante simple en comparación con otras cosas que hemos hecho dentro del curso. Ahora, ¿qué nos faltaría para finalizar? Que ya no nos quedan sino 15 minutos. Sería automatizar este pedacito de acá. Si bien ese código, pues en este momento no es del todo largo, pero digamos que puede que en el que ustedes tengan implementado necesiten mostrar ese consolidado en diferentes partes del código. O que puede que más adelante cuando implementen otro programa, en otro curso, necesiten tomar una función y a partir de esa función pues llamarla muchas veces dentro del código. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos para implementar esto? Entonces acá sí los necesito muy propositivos. Si yo quiero colocar estas líneas que les estoy señalando acá dentro de una función, ¿qué parámetros necesito pasarle a esa función? Recuerden que esta va a ser solo para mostrar datos. Listo, necesitamos pasarle el tamaño porque el tamaño lo necesita el for. Muy bien, Nicolás. ¿Qué más necesitamos pasarle? Los nombres, muy bien. Las cédulas, muy bien. ¿Qué más nos faltaría ahí? El voto. Perfecto. Ya tenemos los 4 datos que necesitamos para llevarnos este código completo. Si no nos fuéramos a llevar sino esta parte de acá, adicionalmente tendríamos que llevarnos también esta i. Pero como nosotros nos vamos a llevar este bucle completo, ya esta i va dentro de ese bucle. Entonces vamos a la parte de arriba y vamos a definir esa función. Como es solo para mostrar información y no nos va a devolver nada la función principal, pues la podemos hacer de tipo 1, de tipo nulo, perdón. Aquí vamos a colocar, vamos a ponerle mostrar datos. ¿Y qué datos dijimos que necesitaba? Necesitaba los nombres, las cédulas, el voto y el tamaño. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a darle un cuerpo a esa función, vamos a definirla. ¿Cuál va a ser el cuerpo de esa función? Bueno, pues va a ser este ciclo for, este que tenemos acá. Entonces nos llevamos este ciclo for y es el que vamos a colocar acá dentro de nuestra función. Ahora vamos a verificar que todo esté en orden. Este nombres es este de acá, este cédulas es este de acá, este voto es este de acá y este tam pues va a ser el tam que le vamos a pasar arriba por parámetro. Entonces nos vamos para nuestra función, perdón, para la función principal y aquí es donde vamos a llamar a mostrar datos, que va a necesitar los nombres, va a necesitar, se me olvidó, las cédulas voto. Cédulas, el voto que es singular y el tamaño. Listo. Ya con esto nosotros cada vez que necesitemos mostrar un consolidado de datos no vamos a hacer sino llamar esta función, pasarle los parámetros que necesitemos, en este caso le pasamos estos arreglos y él va a ser esa función va a ser la encargada de mostrar toda la información. Listo, entonces vamos a ir a la franja 2, probemos si la franja 2 está funcionando bien. Este va a ser el nombre 2, la cédula va a ser 222 y miren,
Aquí está, este es el consolidado. Deberíamos colocarle más bien un print adicional como para que se diferencie ese consolidado. Entonces acá adentro vamos a colocar ese printf, coloquemos un par de saltos de línea, listo, y coloquemos otro por acá al final. Listo, y probemos de nuevo esto. Probemos la franja 2, el nombre va a ser nombre 2, la cédula va a ser 222, y miren, aquí está nuestro consolidado. Como nuestro arreglo solo tiene un espacio, pues en la posición 0 nos quedó el nombre 2, la cédula 222, miren, el voto 2, que fue el que le pasamos acá arriba, con esta opción OPT, y abajo que tenemos, pues que solo votamos por la franja 2 y que esa tiene el 100% de los votos. ¿Listo? Ahora muchachos, con respecto a esto, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro o algo que debamos retomar? Habilitar el resto del código. ¿Cómo así habilitarlo? ¿Mostrarlo? A ver, lo voy a recorrer así despacito. Tenemos este pedazo. Tenemos el switch, el for, con la función del menú, bueno, con la función de validar. Tenemos el switch con cada una de las funciones. Tenemos esta función final para mostrar los datos. Tenemos los porcentajes calculados. Acá tenemos un consolidado final que si ustedes quieren pueden meter esto dentro de otra función. ¿Qué necesitarían para esa función? Pasarle estas franjas por parámetro y pasarle estos porcentajes por parámetro. O también podrían colocar todo esto dentro de una función y solo pasarle las franjas y dentro de esa función calcular esto. O sea, les tocaría crear estas 4 variables dentro de esa función para no tener que pasarlas por parámetro, también es válido. Y acá en la parte de abajo, miren, está la función validar, está la función para la toma de datos y está la función para mostrar datos. Si de pronto en el código que ustedes tienen los datos no los están tomando como los estoy tomando yo acá, sino que de pronto con un solo bucle pueden tomar todos los datos, sería algo muy similar a este que tenemos acá de mostrar. Acá ya ustedes no estarían colocando, es decir, no estarían solo mostrando, sino que con un scanf estarían tomando cada uno de los datos y la función sería prácticamente igual. Solo tendrían que modificar eso, dejar una para mostrar y otra para tomar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos? Carlos veo que tiene una duda. No, muchachos, el código no se los puedo brindar porque en la vez pasada que les dejé el código, muchos estudiantes lo pegaron así tal cual en los trabajos. Entonces no les puedo dejar el código. El enlace mañana. Mañana queda en la tarde el enlace de la grabación y en los foros cada uno de sus tutores les va a replicar el enlace de la webconferencia también. ¿Por qué el código no siguió para mostrar los porcentajes? ¿Cómo así, Carlos? No me queda claro. Aquí estamos calculando los porcentajes y estos se están mostrando acá, al pie de la franja. Mira, acá están los porcentajes. Un voto, 100%. ¿Es eso? Vale, muchachos, entonces si no hay dudas, mañana estaré publicando la webconferencia dentro del espacio correspondiente. Les agradezco a todos por la asistencia, espero que la webconferencia haya sido clara. Y cualquier duda recuerden por favor los horarios de atención, que es que muchos me están escribiendo al Skype, pero me escriben al Skype a las 10 de la noche o me escriben en la mañana. Tengan presente que los horarios de atención los míos son de lunes a miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Si ustedes con tiempo de pronto me envían un correo, me dejan un correo interno en el curso diciéndome tutor, me puedo atender tal día, tal hora, ya yo organizo con ustedes en un horario, en una franja de horario diferente a esa. ¿Listo? Pero desde que ustedes o sea, no nos organicemos, me es difícil atenderlos fuera de esa franja. ¿Listo?